¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva charla sobre fitomedicina. En este caso vamos a hablar de obesidad, un tema que es pandémico realmente a partir de lo que dispuso la Organización Mundial de la Salud respecto a los casos que se van viendo en todo el mundo y que van generando una preocupación bastante importante por todas las consecuencias que trae aparejada la obesidad. Vamos a ir viendo entonces todas las posibilidades que tenemos de tratamiento a partir de productos naturales, especialmente plantas medicinales, extractos de plantas medicinales y ver un poco lo que es la evidencia científica relacionado con el empleo de las mismas. La obesidad ha tenido un transcurrir histórico donde en algunos momentos de la historia se había visto como algo saludable. Habíamos visto los retratos muchas veces que veíamos de Europa en la Edad Media, donde se veía de alguna manera como que la señal de ostentación tenía que ver con una plenitud de salud. Esto estaba también relacionado con el poderío económico y eso se suponía que tenía que ver con una buena salud. Cosa que bueno, no fue así. Ahí tenemos las pinturas de Botero también, que generalmente hacían manifestaciones de gente generalmente regordeta. Las consecuencias que trajo esta situación de moda de que era bueno ser gordo porque eso era saludable, trajo como consecuencia, por ejemplo, en Estados Unidos, que a los chicos ya se les quisieran dar dulces, hidratos de carbono de entrada, creyendo que eso era una fuente de energía, una energía muy barata, pero energía al fin, pero sin conocerse las consecuencias que a futuro eso iba a tener. Fíjese, por ejemplo, en esta diapositiva, ¿no? Mientras más temprano sea, mejor, ¿no? De darles Coca-Cola o darles 7-Up directamente en lo que eran sus desayunos. También teníamos el tema de los cornflakes, los cereales, que se ha institucionalizado prácticamente en todo el mundo, de dar este tipo de hidrato de carbono también durante el desayuno. Entonces, estas modas han traído aparejado, y como vemos en Estados Unidos, graves casos de obesidad. Hay casos de hiperobesidad que uno ha visto, generalmente cuando tuvieron la suerte de ir a un parque temático como Disney World, y veíamos la cantidad de sillas de ruedas que era para personas hiperobesas y nos llamaba mucho la atención. Bueno, hay toda una cultura a veces del mal comer y especialmente con los hidratos de carbono. También es cierto que yendo hacia el otro extremo, muchas veces conociéndose las consecuencias que trae la obesidad, se ha tratado de instalar lo que es la moda de la flacura. Una moda donde vemos muchas veces modelos que son prácticamente esqueléticas y que eso ha traído consecuencias en lo que son conductas relacionadas con, por ejemplo, la bulimia, la anorexia, y todo eso también trae aparejado consecuencias en muchos casos bastante funestas. Tenemos que tener en cuenta que la alimentación, lo que corresponde a las comidas, tiene que ver con las dos causas más importantes de mortandad en el mundo. La obesidad, que de alguna manera lleva las consecuencias cardiovasculares y eso determina también las causas de letalidad, las causas del síndrome metabólico, de la diabetes, etc., están relacionados con el exceso de ingesta. Y por otro lado tenemos la desnutrición, directamente la falta de nutrientes que genera la otra causa o gran causa de fallecimientos. Bueno, como les decía, la Organización Mundial de la Salud ya dictaminó que la obesidad es una pandemia, es como que esto hay que empezar a tomar al toro por las astas y hacer las correcciones del caso. Desde el punto de vista epidemiológico, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, desde 1980 hubo una duplicación de casos de obesidad en más de 70 países. Más de 1.900 millones de adultos en el mundo ya tenían sobrepeso y de ellos 650 millones eran obesos. Sabemos que hay posiblemente una diferencia entre lo que es sobrepeso y lo que es ya obesidad. El sobrepeso podemos decir como que es algo más estético, que si no tomamos en cuenta se va a transformar en algo patológico. Ya la obesidad es patológica. La obesidad no es estética, es una patología. El sobrepeso de alguna manera se puede corregir y de eso puede determinarse de que esa corrección todavía no determina una patología.
Bueno, tengamos en cuenta que con la pandemia del COVID-19 se han disparado los casos de obesidad y eso trajo aparejado de que hubo muchos casos también de infartos, problemas relacionados también con las complicaciones de pacientes que tuvieron que ir a terapia por el tema del COVID y los pacientes con sobrepeso que estuvieron en terapia corrieron peor suerte. Otro de los problemas tiene que ver con la obesidad infantil. Lamentablemente también vamos teniendo una suerte de pandemia con los chicos y esto está determinado por lo que vemos en las clases, los casos también que suceden de, por así decirlo, de como a los chicos los cargan por ser gorditos, el bullying, no me salía la palabra, ¿no? El bullying que son sometidos, en muchos casos lo vemos cada vez más frecuentemente, que tiene que ver justamente con los chicos gorditos y que trae consecuencias bastante importantes porque esos chicos en la medida que no corrigen van a ser obesos en la adultez. Y en esto tiene que ver mucho también las comidas que se dan en los colegios. No puede ser que son prácticamente snacks con grasas saturadas, con exceso de hidratos de carbono y todo eso trae aparejado consecuencias bastante importantes. En Argentina tenemos uno de los problemas más serios, es precisamente esta obesidad infantil. Somos a veces lideradores de las peores estadísticas en el mundo. Y ni que hablar en cuanto a las tendencias, lo que trasladamos a nuestras mascotas. Generalmente gente muy obeso tiene mascotas obesas. Tiene perros gordos, gatos gordos, y esto lo vemos muy a menudo en ese tipo de conducta. Porque el animal que hace copia lo que hace su amo. Entonces come prácticamente y desaforadamente. Bueno, si tenemos que definir la obesidad, la vamos a definir como una enfermedad crónica, o sea que tiene un concepto de enfermedad, no es un tema estético, lo tenemos que remarcar siempre. Está caracterizado por un exceso de grasa corporal, que puede distribuirse de distintas maneras, a veces es el famoso salvavidas y a veces es como que se distribuye prácticamente de manera uniforme en todo el cuerpo. A partir de un exceso del 15% sobre lo que se denomina peso teórico, ya estamos hablando de obesidad. Por lo tanto, lo que está por debajo del 15 es sobrepeso y lo que está por encima del 15, eso ya es entonces obesidad. Desde el punto de vista etimológico, ob significa lo que está sobre y edere es alimentación, o sea, el que está sobrealimentándose. Hay una medida, por así decirlo, que nos permite saber si estamos en sobrepeso, si estamos en obesidad, y es el índice de masa corporal. El Body Mass Index, que es en inglés, nos permite determinar dónde estamos parados cuando tenemos que hacer el cálculo. El índice de masa corporal tiene que ser, por ejemplo, menor a 30. El que está por arriba de 30 ya estamos hablando de obesidad. ¿Cómo se calcula? Bueno, ahí tienen la reglita ahí abajo. Índice de masa corporal o Body Mass Index, que se la sigla en inglés, es igual a determinar el peso en kilogramos dividido la altura al cuadrado medida en metros. Vamos al ejemplo que tenemos ahí abajo. Entonces, un individuo pesa 100 kilogramos. Entonces, ese es el peso en kilogramos, 100. Lo vamos a dividir por la altura al cuadrado. El paciente mide 1,74. Quiere decir que 1,74 al cuadrado tenemos que multiplicar 2 veces 1 por 74. Eso nos da 2,89. Ese 2,89 es la medida en metros, o sea, 2,89 metros. Por lo tanto, la divisoria de 100 sobre 2,89, por ejemplo, nos da 34,6. 34,6 está por encima del índice de masa corporal, o sea, esa persona entonces tiene sobrepeso. Así que pueden hacer el ejercicio en casa, no hace falta que lo hagan ahora, pero para saber dónde están parados, hagan entonces esta pruebita. Bien, lógicamente hay distintos grados de sobrepeso. Algunos corren la vara un poquito más hacia atrás, como diciendo, bueno, a ver, 30 es el límite donde empieza el peso a estar elevado, o sea, ya empezamos a hablar de obesidad. Se puede estimar que entre 25 y 30 sería lo que uno puede catalogar de sobrepeso. O sea que, de alguna manera, el grado 1 estaría determinado por el sobrepeso. O sea, no sería una obesidad, sino un sobrepeso, porque no llegó a 30.
Ya el grado 2 estamos hablando de un índice de masa corporal entre 30 y 35, el grado 3 35-40, el grado 4 40-45 y el grado 5, bueno, ya sobrepasa los 50, ¿no? Esto estamos hablando ya de los casos de hiperobesidad que en muchos casos tienen que recurrir a la cirugía. Esa cirugía bariátrica es la que en algunos casos les permite quizás tener una calidad de vida más adecuada. ¿Cómo clasificamos la obesidad? Bueno, por ejemplo, ¿puede ser hereditaria? Sí, puede ser hereditaria. Hay mecanismos justamente en la herencia que hacen de que prácticamente toda la familia sea obesa. Genes que se hayan vinculado a la obesidad, sí, se han reconocido que hay genes determinantes que pueden generar precisamente obesidad. Hay trastornos alimentarios, por ejemplo, personas que son normales en cuanto al índice de masa corporal, pero empiezan a comer desaforadamente. Tienen alteraciones de la conducta alimentaria y en esos casos esa bulimia los puede llevar a la obesidad. Causas metabólicas, como por ejemplo la diabetes tipo 2, el hipotiroidismo, son patologías que pueden cursar justamente con obesidad. Medicamentosas. En lo que respecta a medicamentos, el exceso de psicofármacos en muchos casos se ha vinculado con sobrepeso y obesidad, el hecho de consumir muchos corticoides, el hecho de consumir polivitaminas permanentemente, porque hay gente que le gusta esa cuestión de tomar polivitamínicos, bueno, eso también conduce al incremento del sobrepeso. Y después tenemos las causas idiopáticas donde no hay un factor totalmente definido. Complicaciones. Son muchas las complicaciones que tienen que ver con ese sobrepeso. Lo primero que tenemos que pensar son las alteraciones metabólicas. El paciente corre riesgo de ser diabético, de tener hipertensión, y si empieza a juntar hipertensión, diabetes, resistencia a la insulina, hígado graso, si es una mujer, síndrome poliquístico, bueno, todo eso puede condicionar al síndrome metabólico, que es una de las causas de complicación que tiene la obesidad. Bueno, el asma bronquial, paciente con ese abdomen hinchado, achica su tórax y le cuesta iniciar las inspiraciones y las expiraciones. Las coronariopatías son complicaciones también que pueden ocurrir en el caso de que haya un exceso también de grasa que empiece a taponar precisamente las arterias coronarias. Cáncer. Hay un vínculo entre cáncer y obesidad. Es decir, las personas más delgadas son las que viven más tiempo y tienen menor incidencia de cáncer. En cambio, las más obesas tienen menor expectativa de vida y más frecuencia de aparición de cáncer. Esto no es una regla exclusivamente así del 100%, ¿no es cierto? Porque conocemos mucha gente que fue gordita y vivió por ahí 100 años y tenemos gente muy flaquita y que tuvo cáncer. Pero bueno, las excepciones no hacen a la regla. En medicina se manejan estadísticas y lógicamente entonces nos manejamos por el grueso de la población. Otra complicación, las depresiones. El paciente se deprime, sobre todo cuando no logra el objetivo de empezar a bajar de peso. Artrosis, por la sobrecarga mecánica que implica esos kilos de más. Apneas de sueño, justamente el paciente tiene dificultades en la respiración nocturna, se puede a veces levantar sobresaltado como que le falta el aire. Mayor riesgo de muerte por COVID, esto está siendo demostrado sobre todo en las salas de terapia intensiva. Y otro factor que no debemos tener en cuenta que es psicológico, que tiene que ver con la discriminación. Eso para algunos es la principal complicación, el hecho de ser discriminado porque, por ejemplo, tiene que sacar un billete de avión y le tiene que vender 2 asientos porque no entra en uno, ¿no es cierto? O gente que a veces cuando tiene miedo de hacer a una visita que sí, pero es a sentarlo en una silla, porque estamos mirando más la silla que la posibilidad de que la persona se caiga, ¿no? Entonces, esas cuestiones que son discriminatorias también el paciente las padece. Bueno, hay muchos mecanismos que son psicosociales, enzimáticos, hormonales, que están involucrados en todo este proceso. Fíjense lo psicosocial, ¿no? Esto es muy interesante, la prueba que hizo este famoso escritor, Kafka, el de la metamorfosis, ¿no es cierto? Bien, ¿en qué se basa la cuestión psicosocial? Primero, la ingesta de alimentos no da señales químicas de saciedad, por lo tanto el paciente sigue comiendo. Esto ya había sido observado
en 1999 por Braille, ¿no es cierto? Que vio que hay gente que no tiene la señal de freno, de decir, bueno, hasta acá llego. Y esto lo puedo comprobar, y acá viene Kafka, ¿no? Kafka, esto lo hizo mucho antes, ¿no? Porque lógicamente Kafka ya estuvo muchos años atrás escribiendo y hacía muchas experiencias, y él puso una gallina a comer, le puso el platito del piste, la gallina el maíz, la gallina iba comiendo, y de pronto, listo, estaba saciada, se retira. Viene otra gallina y la ponen a comer, ¿no es cierto? Come su platito, se va. Ahora, ¿qué pasa? Cuando la segunda gallina estaba comiendo el platito, la primera, que ya había terminado su platito, al ver a la otra gallina que estaba comiendo, se acerca y le empieza a robar la comida del platito a la otra gallina. Por lo tanto, a veces eso nos pasa en el restaurante. Estamos comiendo, terminé mi comida y de pronto digo, esta dejó esta persona, ¿no?, que tenemos acá al lado, dejó el postre y se lo estamos pidiendo. Che, ¿no lo vas a comer el postre? Pásamelo. Y estamos comiendo. Yo ya había terminado, y esta persona no lo tocó el postre, entonces estoy con una conducta, por así decirlo, social, que me lleva a comer por demás a pesar de que yo me había saciado. Esto es muy importante porque sucede muy a menudo. Bueno, dentro de los factores que pueden estar involucrados desde el punto de vista hormonal, el cortisol que se secreta en situaciones de estrés, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la suprarrenal. Bueno, se activa a través de una enzima que es la hidroxiesteroide 11 beta tipo 1 deshidrogenasa. Eso hace que aumente el número de adipocitos, de grasa abdominal y de grasa visceral. Por lo tanto, las situaciones de estrés continuos, por ejemplo, pueden llevar a una esteatosis. Esto significa un hígado graso. ¿Y qué pasa? Con estas situaciones de estrés empieza a haber resistencia a la insulina. Eso condiciona una de las bases, por ejemplo, también del síndrome metabólico. Empieza a haber un aumento del apetito, por así decirlo, y hay una reducción en la captación de glucosa por el músculo. Por lo tanto, esta persona en situación de estrés permanente no solo va a tener obesidad, sino que también puede llegar a ser un prediabético, porque va teniendo alteración en la insulina y ya ese músculo no está captando la glucosa como era debido. Bueno, la insulina lógicamente tiene que ver también en todo esto, porque la resistencia, porque atención, el paciente tiene insulina. No es que el páncreas no trabaja, el páncreas secreta su insulina. Ahora, ¿qué pasa? El organismo no le da bolilla a esa insulina. Entonces la insulina dice, a ver, glucosa, métete en el músculo, no hay caso, no responde justamente las órdenes de la insulina, la glucosa sigue su trayecto sin incorporarse al músculo. Esto pasa en obesidad y esto es lo que le pasa al diabético, por eso hay una ligazón muy importante entre obesidad y diabetes. De ahí que tengamos que pedir insulinemias, hemoglobina glicosilada, que esto es muy importante a la hora de poder determinar si el paciente está escalando hacia la diabetes. Podemos pedir fructosa también en sangre y todo eso nos van a dar elementos bastante válidos. Enzimas. Hay una enzima que es la lipoproteína lipasa, que a la medida que esté muy activa es la que empieza a juntar grasa para el adipocito. Así que ese es un target que van a tener muchas drogas para eliminar esa LPL, o sea, esa lipoproteína lipasa, sacarla del medio para que no haya acúmulo precisamente de grasas. Y atención que esa lipoproteína lipasa está asociada al acúmulo de triglicéridos también. Cuando aumenta la lipoproteína lipasa, y lógico también en condiciones de estrés, el cortisol aumenta y de esa manera cuando hay también insulina y resistencia a la insulina, empieza a haber lipoproteína lipasa. Así que recuérdenlo porque este va a ser un target, tratar de inhibir esta enzima para trabajar en los procesos de descenso de peso. Bien, ¿hay señales que pueden dar saciedad? Sí, una de ellas la puede dar la leptina. La leptina se había visto en roedores, ¿no es cierto? Que cuando los roedores comían, después se le medía en sangre cuando dejaban de comer y se veía que estaba la leptina que salía y ponía el freno, ¿no es cierto? O sea, es un frenador de la ingesta. Era lo que, por ejemplo, le fallan a algunos pacientes, que lo hemos visto en el ejemplo de Kafka con las gallinas, ¿no es cierto?
justamente no hay una señal de freno y esos pacientes tienen baja leptina en sangre. Ahora bien, atención, en síndrome metabólico, el paciente de pronto puede tener incluso hasta aumento de la leptina, pero pasa como con la insulina. Quiere decir que en el diabético hay insulina y el organismo no le hace caso a la insulina. Bueno, en el síndrome metabólico el organismo no le hace caso a la leptina. Entonces el paciente empieza a tener hiperleptinemia. Dice, a ver, pará, voy a fabricar un poquito más porque tengo que poner el freno. Y el organismo no reconoce a esa leptina. Así que son elementos que uno tiene que empezar a tener en cuenta. Grelina. La grelina se comporta como un orexígeno, sería la contraparte de la leptina, ¿no? La leptina frena y la grelina estimula. Atención, hay situaciones donde uno requiere comer. Por ejemplo, un paciente que está un cáncer, por ejemplo, y necesita comer, necesita que tenga grelina para estimularle el apetito. O sea, no es un enemigo en determinadas situaciones la grelina. Es enemigo cuando uno quiere, lógicamente, bajar de peso. Bueno, tiene un comportamiento orexígeno, se activa justamente hacia el centro del apetito y es secretada esta grelina en las células endocrinas del fundus gástrico. O sea, se activa, se fabrica, mejor dicho, en el estómago y luego tiene una actividad sobre el centro del apetito. Recuerden que el centro del apetito está en el bulbo. Entonces acá tenemos un cuadrito que nos permite diferenciar un poco entre leptina y grelina, ¿no es cierto? Entonces la leptina de alguna manera disminuye la ingesta, la grelina la estimula, la leptina estimula el gasto energético, hace que consumamos más de las reservas calóricas, la grelina todo lo contrario. El catabolismo de grasas está disminuido con la grelina y está aumentado con la leptina, la glucosa también sufre variaciones, sea leptina o grelina, y lógicamente todo esto desemboca en un descenso en el peso corporal si está funcionando bien la leptina y en un aumento de peso si hay mucha estimulación de parte de la grelina. Otro, por así decirlo, en este caso elemento hormonal es el neuropéptido Y. Es producido en el sistema nervioso por su propia palabra, neuropéptido, ¿no? Es una proteína fabricada en el cerebro. Esta estimula el apetito, o sea, juega en el bando de la grelina, estimula el apetito y especialmente es ese apetito que tenemos hacia los dulces. Cuando tenemos ese deseo con mucho dulce es porque hay mucho neuropéptido Y. Así que tenemos que tratar de bajarlo. En la medida que haya buena leptina, contrarresta la acción del neuropéptido Y. Otro elemento es el polipéptido Y, conocido con la sigla PYY, que está secretado en el intestino, se secreta a los 15 minutos de haber empezado a comer y persiste durante 6 horas. Es decir, de alguna manera va a contrarrestar al neuropéptido Y. Por lo tanto, el polipéptido Y es uno de los buenos que tenemos como para darnos una sensación de saciedad. Va a trabajar más que nada enlenteciendo la actividad del estómago. Hace que el estómago, al no tener tantas contracciones, al no moverse demasiado, la comida ocupa espacio y de esa manera entonces queda la sensación de saciedad. Pues lo malo es cuando hay un vaciamiento gástrico rápido. Entonces de pronto comí y ya a los 3 minutos el estómago se sacó de encima y me queda vacío el estómago y quiero volver a comer. Así que es importante la actividad del polipéptido Y. Bueno, después tenemos endorfinas. Las endorfinas siempre estaban relacionadas también con sensaciones de bienestar, pero en este caso también pueden estimular la ingesta de alimentos. Claro que la sensación de bienestar muchas veces está en querer comer, porque uno a veces cuando dice, ¿qué te gustaría? Y me encantaría comerme tal cosa. Bueno, ahí se están generando endorfinas que tienen que ver con el placer y con el incremento lógicamente del apetito. Pero en la endorfina nos tira más hacia la grasa. O sea, tiene una conducta más hacia lo que son los elementos grasosos. Bueno, otro elemento es la orexina A. Ya la palabra orexina tiene que ver con el efecto orexígeno, o sea, estimular el apetito y también está relacionado con el consumo de grasas. La orexina A se va a fabricar en el cerebro. Y después tenemos un neuropéptido AGRP, que es secretado en el hipotálamo y participa en el estímulo de la ingesta. Así que estos tres, endorfina, orexina y AGRP, hay que tenerlos un poco lejos o por lo menos tenerlos bajo control.
La colecistoquinina, la CCK, suele ser un target de algunas drogas que se están utilizando en obesidad. Da sensación de saciedad, es decir, va a dar señales para que dejemos un poco así de comer. Esa sensación de saciedad entonces es producto de esta colecistoquinina que tiene mecanismos también involucrados en la digestión. Participa en los procesos digestivos también. Bueno, fíjense todos los que hay, ¿no? Está el péptido similglucagón 1, conocido como oxintomodulina. Está secretado justamente en las células del intestino en respuesta a la ingestión de nutrientes. Y parece ser como que actúa dando señales de saciedad. Así que este jugaría un poco a favor del paciente que quiere bajar de peso. Después tenemos los neuropéptidos POMC y CART, que es el POMC, es la propia melanocortina, el CART es el péptido relacionado con cocaína y anfetamina. Fíjense que estos péptidos están muy vinculados a los hábitos de drogadicción. Atención, porque ciertos hábitos a veces en algunos casos pueden llevar a reducir la ingesta. Vieron que los cocainómanos, los que son muy drogadictos, ¿qué les pasa? Están prácticamente enflaquecidos, están adelgazados totalmente, se les reduce notablemente la ingesta y eso se debe a la estimulación producto de la secreción de este tipo de péptidos que están vinculados justamente a núcleos relacionados con la cocaína y con las anfetaminas. Bueno, otro es la amilina, este es otro péptido, son todos como proteínas, por así decirlo, ¿no? Algunos se secretan en el tubo digestivo, otros en el cerebro. Bueno, en este caso, este se va a liberar en las células betapancreáticas junto con la insulina. Este va a trabajar también dando mayor sensación de saciedad, o sea, es otro de los que juegan a favor de eso. Los pacientes, por ejemplo, diabéticos tipo 1 tienen menores concentraciones de amilina. La amilina también colabora en la homeostasis de los hidratos de carbono, o sea, es importante en el paciente diabético. La serotonina es otro neurotransmisor, está vinculado al sueño, a la ansiedad y también tiene que ver justamente con la sensación de saciedad. Aquellos que tienen buena concentración de serotonina no comen tanto, es como que hay menor concentración de ingesta. Está estimulada justamente por el consumo, en muchos casos, de ciertos alimentos que tienen de alguna manera el precursor, que es el 5-hidroxitriptofano, que luego se va a transformar en serotonina. Por ejemplo, si uno consume mucho chocolate, o sea, consume chocolate, hay ahí triptófano que luego se va a transformar en serotonina. Muchas veces pasa que el chocolate nos da no es que nos atragantamos y nos comemos grandes cantidades, da una sensación de lleno. Uno come un chocolate y es como que satisface, ¿no es cierto? Entretiene. Es porque justamente ese nivel de triptófano se va a convertir en serotonina y después frena. Lo que pasa, claro, te frena después de que te consumiste una barra que era hipercalórica. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo presente. Los plátanos también suelen tener triptófano que se transforma en serotonina. Los frutos secos, el brócoli también tiene, los huevos. Así que bueno, por eso hay una dieta de la serotonina que trata de incorporar alimentos para que en realidad se secrete la serotonina a través del triptófano que tienen esos alimentos. Bueno, el polipéptido pancreático PP, este se va a secretar en el páncreas, en menor medida en el colon, pero principalmente en el páncreas, va a dar distensión gástrica, retrasa el vaciado y eso da sensación de saciedad. Bien, y por último la microbiota intestinal, es decir, la flora intestinal juega un rol muy importante. Hay a veces prevalencia de algunas bacterias que son malas en el sentido de que pueden estimular el apetito y hay otras que pueden colaborar en generarnos mayor posibilidades de tener saciedad. Por lo general, si tenemos bien la flora, se van modulando las señales de apetito y saciedad. Atención, con una buena flora, en la necesidad que yo requiera comer, va a actuar para que yo coma. Eso es modulación. Porque una cosa es estimulación y otra inhibición, pero el que modula, como es la flora intestinal, cuando requiera mi organismo comer, me estimula la posibilidad de comer a través de los mediadores que son los generadores de mayor ingesta. Y cuando yo necesite bajar de peso, me va a estimular los mediadores que van a disminuir la sensación de ingesta.
Entonces, acá vamos a hacer un resumen de todo esto, ¿no es cierto? Vamos a poner a Olivia por un lado y a Homero Simpson por el otro, ¿no? Olivia, ¿quiénes son? Todos aquellos que van a colaborar en el descenso de peso. Y los que están en el lado de Simpson, tenemos todos los que van a incrementar el apetito. Entonces el organismo tiene balanceado todo, ¿eh? No es que hay un predominio de uno sobre otro, sino que tiene en equilibrio la situación. Hay situaciones, por ejemplo, estrés, cortisol, entonces me va a tirar más para el lado de Homero Simpson. Si bien hay gente que cuando tiene estrés se le cierra el apetito, pero son los menos, ¿eh? No es lo más frecuente. Bien, la genética tiene que ver si hay identificados justamente genes relacionados con el interés por el apetito, y esa gente que tiene esos genes tienen, por ejemplo, mayor absorción de alimentos, o sea, el intestino es como que acumula y mete todo lo que ha ingresado. Y eso va a hacer que predisponga además a menor gasto energético. O sea, son pacientes que van a acumular mucho y van a gastar poco porque están sedentarios, no hacen gimnasia, están todo el día ahí tirados. Bien, abordaje convencional. Históricamente, vamos a remontar a la década del 40, del 50, hasta del 60, ¿qué había para adelgazar? Anfetaminas. A la gente le daban anfetaminas recetadas, se vendían, y fíjense los anuncios, ¿no es cierto? Feliz y contenta y delgada tomando anfetaminas. O el que está ahí al lado, ¿no? Tomando dexedrina, si estás ahí medio depre, toma dexedrina que te levanta. Fíjense que justamente sí tenían un efecto euforizante, pero ese efecto euforizante terminaba agotando los neurotransmisores y de esa manera nos quedábamos sin dopamina, sin serotonina y el paciente entraba en depresión. O sea, había una euforia inicial y después una depresión. ¿Qué es lo que hace la cocaína? La cocaína te levanta, te estimula, te llevas al mundo por delante y después quedas sumido en un pozo del cual no salís. Pero bueno, esto es lo que se estilaba en esa época. ¿Hubo anfetaminas legales? Sí, y sigue habiendo porque se venden por farmacia. Hubo una que era la sibutramina, que tuvo mucho furor en los 90, pero después se dejó de usar porque ha traído problemas cardiovasculares y se retiró del mercado. Pero había hecho mucho furor porque se había indicado mucho en los pacientes prediabéticos obesos. El Dimagrel, que es el Masindol, bueno, el Masindol, si bien no pertenece desde el punto de vista químico estrictamente al grupo anfetaminas, pero tiene una estructura imidazólica muy parecida al grupo feniletilamina, que es el grupo de las anfetaminas. Entonces esa similitud hace que el Masindol se comporte como una anfetamina en nuestro organismo sin serlo desde el punto de vista químico. Hay productos como la fentermina, que también, pero estos se venden bajo receta archivada, porque se consideran drogas realmente como si uno tuviera que pedir, no sé, cocaína, ¿no? Por una excepción. Lo mismo el dietilpropión, son drogas que entran en lo que eran los listados 4. Bien, tenemos otros, el Orlistat, que lo conocen, lógicamente, lo habrán vendido, que es un inhibidor justamente de grasas, de hidratos a nivel del intestino. El problema es que a veces cuando uno hizo una transgresión puede llevar a la diarrea. Le ha pasado, he visto pacientes que se hicieron encima directamente por haber hecho una transgresión producto de haber tomado este producto, ¿no es cierto? Bueno, después tenemos otros como la lorcacerina, tenemos la fentermina con topiramato. Son drogas que entran ya en listados bajo receta y tienen sus efectos adversos, son gratuitos. Fíjense la lorcacerina, tiene una cantidad de efectos adversos donde la FDA ya ha hecho anuncios. Dice, bueno, si usted está tomando esta droga, tenga en cuenta que, por ejemplo, eleva los niveles de serotonina. Qué bueno, pero a veces esos niveles son muy altos con picos. Lo bueno es cuando la serotonina va subiendo de a poquito, pero cuando tenés un pico, ahí podés tener agitación, alucinaciones, bueno, estar hiperactivo, un montón de cosas que realmente son bastante feas. Después otras relacionadas también con efectos adversos directamente a nivel del cerebro, como ser por ejemplo rigidez marcada, hasta uno como si fuera la momia prácticamente, puede haber fiebre.
Eso porque altera, justamente, recuerden que está el centro del apetito, el centro del vómito y está el centro térmico, todo ahí en el bulbo. Entonces las vecindades hacen de que de pronto lo que toca el apetito puede tocar el centro del vómito. Entonces a veces la gente tiene hiperimesis o puede alterarle la termorregulación porque está justamente el centro del bulbo que regula la temperatura, está ahí cerquita también. Así que bueno, son muchos los efectos adversos y no están mencionados todos en este anuncio de la FDA. Esta otra droga, que es la liraglutida, se da en forma de inyección subcutánea, se ha dado para los pacientes obesos que complican con la diabetes, porque esta droga tiene un efecto también hipoglucemiante, pero fíjense lo que dice la advertencia de la FDA. Esta droga demostró generar cáncer de tiroides en animales, pero no se conoce si lo puede generar en humanos. Bueno, es como que estamos tirando una moneda al aire, ¿no es cierto? Entonces, si aparece cáncer de tiroides, puede ser mortal, si no se hace un tratamiento rápidamente, llame a su médico. Bueno, lógico. Es jugar un poco con la ruleta rusa, a veces este tipo de drogas. Pero bueno, están aprobadas y se están dando. Simplemente los anuncios están. El laboratorio después si pasa algo se lava las manos porque estaba el anuncio en el prospecto. Contrave, este tiene naltrexona y el ibupropión, ¿no? El bupropión es una droga que usan los psiquiatras como antidepresivo, también como ansiolítico mayor, pero justamente el efecto adverso es que suprime el apetito. Entonces dijeron, bueno, bingo, venga para acá, lo vamos a meter acá. Y le meten un bloqueador de los efectos narcóticos o del alcohol como la naltrexona, y eso se usa en las personas adictas al alcohol o a determinadas drogas, y es el efecto adverso que también genera es reducción del apetito. Entonces, son dos drogas que se dan para otras cosas que cuando las unen es como que lo que se busca es que te reduzca el apetito. Pero claro, tiene efectos adversos, son drogas que se daban para otras situaciones, ¿no? Convulsiones, pueden aparecer, visión borrosa, cambios en el comportamiento, ataques de pánico, alucinaciones. Hay que manejar mucho este tema con cuidado, alucinaciones, sobre todo cuando son jóvenes, ¿no? Que cuando le decís esta droga genera alucinaciones ya la están tomando. Así que tengamos en cuenta estas situaciones. Bueno, este Contrave se da bajo receta, pero están las advertencias también de la FDA. El Rimonabant, este deriva de la planta del cannabis, es un derivado no natural, sino hemisintético, y tiene un efecto antagonista sobre el receptor cannabinoide 1. Ese efecto antagonista reduce la ingesta, reduce la situación de querer comer, genera mayor sensibilidad a la insulina, reduce el LDL colesterol. No dice, bueno, bingo, qué bueno, me reduce el apetito, me trabaja sobre el colesterol, me mejora la sensibilidad a la insulina, pero veamos esto, FDA de vuelta, En estudios controlados con placebo, el porcentaje de abandono del tratamiento por reacciones adversas fue del 15% en los que recibieron esta droga. Y esto generó, no más allá de los efectos adversos, se recolectó un alto índice, estadísticamente hablando, de riesgo de suicidio. Esto hay que tenerlo muy presente, ¿no? Riesgo de suicidio con la droga. Por eso la FDA ya no la aprobó. Hay algunos países que la tienen todavía, pero tengan presente que ya hay una suerte de baneo directamente con esta. Bueno, el abordaje fitoterapia. Hemos visto todo lo anterior, los abordajes químicos. Lógicamente muchos me dirán, y la dieta, sí, la dieta, hay que hacer una dieta restrictiva, hipocalórica. Nadie se salva de hacer una dieta para bajar de peso. No hay que apostar ni a lo químico ni a lo natural, sino una dieta, sino un mayor gasto energético con actividad física. Eso ya se cae de maduro, así que eso ya lo descontamos. Vamos a hablar de las plantas que puedan actuar en ese sentido. Recordemos que tenemos como meta, antes de prescribir el producto, bajar la ingesta, bajar la energía, por así decirlo, calórica que nos va a ingresar, y lo que se busca con las plantas es entonces reducir el apetito, podemos alterar un poco la absorción a nivel del intestino, podemos trabajar en dar mayor saciedad a nivel del estómago, quizás actuando sobre
determinados mediadores químicos que hemos visto que eran los que trabajaban sobre generar mayor saciedad. Por otro lado, podemos también incrementar la termogénesis, eso es un poco lo que se denomina quemar grasa, ¿no es cierto?, que es aumentar la termogénesis, y de esa manera, es por una vía que tiene que ver con la noradrenalina, se estimula justamente lo que es la lipólisis, ¿eh? Y todo esto tiene que estar acompañado también con un mayor incremento de la actividad física. Esta correlación entre la ingesta de energía y el gasto de energía es lo que da el balance energético de los pacientes. Bueno, los productos quizás más sencillos, más fáciles como para arrancar un tratamiento, cuando el paciente de pronto no tiene que bajar grandes cantidades, necesita bajar 4 o 5 kilos, bueno, podemos trabajar con las fibras. Las fibras, que son polisacáridos, no son en su mayoría, son pobremente absorbidos en muchos casos, y es como que la fibra entonces tiende a generar un retraso en la absorción de nutrientes en el intestino, y como no se absorben del todo, termina generando una mejor evacuación. Dentro de las fibras tenemos, por ejemplo, el ácido algínico, que está en muchas algas. Por ejemplo, el fucus tiene ácido algínico, tenemos Ascophyllum, tiene también ácido algínico. La espirulina también tiene un poco de ácido algínico. El ácido algínico tiene la virtud de hidratarse hasta 30 veces su peso. Quiere decir que si yo consumo un comprimido de fucus, tiene ácido algínico, bien, pero me lo tomo con un buen vasote de agua media hora antes de la comida, voy a tener un efecto de saciedad, porque el ácido algínico se hidrata 30 veces su peso, me ocupa el estómago y ahí no voy a comer. Entonces eso es lo que se busca con las fibras, generar un espacio ocupante en el estómago para que nos dé esa sensación. Reducen el riesgo de cáncer. A medida que el intestino trabaja, hay evacuaciones. Las evacuaciones eliminan muchas veces toxinas, eliminan residuos que han quedado tóxicos, que si no los eliminamos pueden hacer que una célula mute, intestinalmente hablando, y se transforme en cáncer de colon. Así que bueno, con buena fibra podemos también disminuir el riesgo de divertículos. Si una vez que ya están los divertículos, no hay que dar fibras. Ese es el tema paradójico, ¿no? La fibra reduce la aparición de divertículos, pero cuando está el divertículo no den fibra porque va a raspar ya cuando está formado el divertículo. Bien, las plantas que son ricas en polisacáridos, dijimos, son las algas marinas, pero también tenemos otras como el psyllum, que es de la familia de los llantenes, son unas semillitas que tienen una buena concentración de mucopolisacáridos, o Psyllum osaragatona, que se usa mucho en lo que es colon irritable, por ejemplo, porque el colon irritable lo que se busca es reducir la irritabilidad, y los mucílagos, estos polisacáridos, tienen un efecto antiinflamatorio en el intestino, por eso se prescriben en estos casos. La goma guar también, que se utiliza mucho, que es como un espesante, bueno, todo eso son elementos entretenedores del estómago, reducen la absorción tanto de hidratos como de lípidos, y eso colabora en lo que es la reducción del peso. Los ensayos clínicos, dice, bueno, ¿está comprobado clínicamente cómo actúan? Sí, está comprobado, se hicieron muchos ensayos, son ya de larga data, porque ya, digamos, nadie hace ahora un ensayo con fucus, con espirulina, ya han sido hechos en la década del 80, en el 90, pero bueno, los reviews, que son las revisiones de trabajo, han determinado que ayudan, pero de una manera moderada. Es decir, si no haces dieta, si no haces demasiada actividad física, y no te va a ayudar tanto, ¿no? Tenés que trabajar sobre todo con la dieta, con el trabajo psicológico con el paciente. Un dato que les va a servir. Va a servir mucho más este tipo de productos, sobre todo para el oficinista. El oficinista o la persona que tiene un horario fijo. ¿Por qué? Porque como lo tenemos que dar media hora antes de la ingesta de una comida, vamos a suponer media hora antes del almuerzo, después lo hacemos la noche, media hora antes de la cena, pero en el almuerzo, que a veces es la comida principal de muchos, si lo damos media hora antes con un buen vaso de agua, ahí sentimos la sensación de saciedad. Y justamente porque el oficinista, porque le dan esa horita para salir. Entonces vamos a suponer que le dice, bueno, de 1 a 2 tenés la libertad para ir a comer, entonces 12:30 le estás dando el vasito con el ácido algínico de alguna de estas algas, el comprimido,
y de esa manera entonces llega el horario cuando sale y ya siente la sensación de saciedad. Entonces va a salir, come poco, regresa al trabajo y ya por lo menos sabemos que comió poco. Por ahí después a las 3 de la tarde sí le agarra el apetito de vuelta, porque ya las algas se fueron del estómago y ya están en el intestino. Pero sirvió, por lo menos psicológicamente, para el ritmo horario que estamos buscando a nivel laboral. Bueno, productos en el mercado hay muchos que tienen justamente estos productos. Está el glucomannan, el fucus, el Xylum, el lisopresol, que está en base a la Ascofilum, que es otra alga marina, la goma guar. Todo esto ayuda. Ayudan también en síndrome metabólico, porque el hecho de reducir hidratos y grasas y trabajar sobre obesidad es un elemento que también colabora en síndrome metabólico. Bien, inhibidores del apetito. La gran pregunta. ¿Hay plantas que inhiben el apetito? Mira. Hubo una que sí, que inhibía el apetito, no se las menciona acá, era Cata edulis, que tenía justamente catinona. La catinona era una molécula, Cata edulis crece en Abisinia, que es la zona que era Etiopía. Abisinia es el nombre viejo que tenía Etiopía. La planta es de esa zona. Entonces la gente, como tenía mucha hambruna, consumía sus hojas en forma de infusiones, por ejemplo, y les reducía el apetito, por lo menos no sentían las ganas, el hambre, ¿no? Esa sensación de no poder, de querer comer y no tener con qué. Entonces, de ahí se vio que justamente a través de esa práctica lo que tenían las hojas de la Cata edulis era catinona. Y la catinona, cuando se vio la molécula como era una estructura anfetamínica, era el grupo de etiletilamina que está emparentado directamente con las anfetaminas. Bueno, la catinona se proscribió, prácticamente no se comercializó, a pesar de que en la década del 80, del 90 hubo algunos contrabandistas que la trajeron al país y se ponían en las recetas magistrales catine, en una forma con K, ¿no? Catine, como decir, poneme catinona en los médicos que se dedicaban a obesidad. Bueno, jodia. A ver, jodia es un cactus. Dicen los Bushmen que ellos consumen justamente este cactus para no tener apetito, justamente por el tema de las hambrunas, ¿no es cierto? Bueno, crece en el desierto de Kalahari, es Jodia gordoni y Jodia pilífera. Bueno, tiene una saponina que genera sensación de saciedad, es como que engaña con aporte de glucosa en las neuronas y es como que dice, bueno, entró glucosa, listo, ya generamos un estado de saciedad, no pedimos, no reclamamos nada. Bueno, es un engaño. Lo interesante es que este cactus, que es de África, nosotros tenemos el nopal, ¿vieron? El Opuntia ficus indica, ese que tenemos en nuestro país, y también tenemos el sorenseni, que es bastante parecido. Bueno, parece ser que los compuestos que tiene el jodia, estas saponinas, los encontramos también en el nuestro. Por eso entonces hay algunos trabajos que se están realizando con el nopal en este caso. Lo interesante de estos cactus, que son muy buenos para la diabetes. En México, por ejemplo, se sirve en el desayuno el jugo de nopal y las personas que de pronto son diabéticas lo toman. Hay que tomarlo fresco en ese momento, ¿no? Porque si no después lo dejas pasar, lo guardas en la heladera, se oxida. Así que es importante, digamos, aquel que es obeso con estado diabético o prediabético, el nopal le va a ayudar. Bueno, los estudios clínicos con la jodia, en ratones habían demostrado buen descenso de peso, en los humanos no se vio lo de los ratones, se vio que es moderado por ahí el descenso de peso, lo cual significa que hay que siempre acompañar con una dieta. Pero atención, se vieron algunos efectos adversos relacionados con arritmias o taquicardia, que serían efectos simpático-miméticos. Así que bueno, simplemente las personas que por ahí tienen taquicardias supraventriculares, etcétera, algunas arritmias, por ahí no es conveniente que tomen este producto. El efecto adverso no es que se da en todos los casos, se ve en el 3% de los casos. Entonces, bueno, simplemente se advierte que eso puede llegar a suceder. Bueno, productos con jodia se venden en cápsulas como suplementos dietarios. Fíjense acá, tenemos el nopal también, ¿no? Aprovechando la similitud de componentes, también se vende cápsulas de nopal para bajar de peso. No los tenemos en el país todavía, pero sí en varios países de América los vamos a encontrar. Acá tenemos mega jodia como hierba saciante, ¿no? Como dice ahí.
actividad lipolítica serían aquellas plantas que pueden, por así decirlo, como decimos, quemar grasas, ¿no? Buscamos esa situación a través de mejorar el metabolismo lipídico. ¿Cuáles son las que tienen actividad lipolítica? Bueno, tenemos el naranjo amargo, el tamarindo malabar, que es la Garcinia cambogia, el Ilex paraguayensis, que es la yerba mate. Se está dando mucho justamente en cápsulas para bajar de peso. El té verde también, el café verde, que son los té y los cafés prácticamente muy poco fermentados, y Coleus forscoli, que es una planta que, bueno, la vamos a ver más adelante, que también se está dando en estos casos con actividad lipolítica. Bien, el naranjo amargo lo que tiene es sinefrina, que es un principio activo que la palabra sinefrina parece que nos suena a efedrina, ¿no es cierto? Pero bueno, tiene un efecto como la efedrina, pero no a nivel del cerebro ni a nivel cardíaco, lo hace a través del apatocito. Ese efecto, de alguna manera, estimulando los receptores adrenérgicos beta 3, hace de que haya mayor lipólisis. Se le va a ver adrenalina, noradrenalina, y aparte genera un efecto termogénico. La Garcinia cambogia va a actuar a través del ácido hidroxicítrico, que tiene justamente un efecto inhibitorio del inicio de la síntesis de grasas. El café verde, el té verde, la yerba mate, aparte que tienen cafeína, tienen ácido clorogénico, genera un efecto termogénico. Recordemos que el efecto termogénico hace de que haya, por así decirlo, mayor concentración de noradrenalina, y eso puede estimular la lipólisis. También, ojo, ¿no? Mucha noradrenalina puede generar taquicardia, que es lo que pasa cuando uno toma mucho café o mucho té también, ¿no? En grandes cantidades. El té también puede generar ese tipo de situación. Bueno, los ensayos clínicos mostraron reducción de peso entre leve a moderado. Es decir, no son grandes cosas, tenemos que siempre acompañar con la dieta. El buen perfil que tienen, más que nada, como trabajan en la lipólisis, va a tener que ver con las grasas. O sea, las personas que tienen colesterol elevado, triglicéridos elevados y sobrepeso, les viene bien, lógicamente, los lipolíticos. Bueno, tenemos acá productos, tenemos ahí Garcinia cambogia, que se vende acá en el país. Los otros, bueno, son más que nada suplementos. Sinefrina no se vende en el país. Té verde sí, hay productos que viene combinado el té verde con otros. A veces hay té verde con Garcinia, como vemos en esta presentación, con L-carnitina, que es un aminoácido que parece que sinergiza también. En Estados Unidos hay yerba mate, justamente, y acá, bueno, tienen un resumen prácticamente de los trabajos publicados con estas especies. Bueno, forscolina, que es el Coleus forscoli. Este producto es muy interesante. Saben que este producto se da en cefaleas también, Lo quiero remarcar porque si en algún momento vamos a hablar de cefaleas en los cursos, la forscolina se da muy bien en esos cuadros migrañosos especialmente. Pero también tiene una actividad sobre lo que es la lipasa hormona sensible. Eso tiene que ver justamente con la síntesis de lípidos. La lipasa hormona sensible adipositaria es la que libera triglicéridos, ¿no es cierto?, de las células grasas para proveer energía. Tiene un efecto termogénico también, efecto vasodilatador e hipotensor arterial. Y acá también viene lo otro que es muy interesante. La forscolina también se usa como antihipertensivo. Ténganlo presente porque tiene varias vertientes a la vez. La dosis que hay que dar son 250 miligramos 2 veces al día. Es un producto que más o menos trabaja bien. No es una wow, pero haciendo una dieta, como siempre decimos, colabora bastante bien. Lo bueno es que no tiene así efectos adversos, salvo que sea una persona muy hipotensa, y bueno, como tiene un efecto hipotensor arterial, puede ser contraproducente. Bueno, acá en otros mecanismos, la espirulina, que lo vimos en lo que eran las algas marinas, que tenían las fibras esas, también tiene una proteína que colabora, porque la espirulina es una muy buena fuente de proteína de excelente calidad y va a colaborar en dar sensación de saciedad. Esos mucílagos, además que tienen, generan unas barreras en el intestino, evitando ingresos excesivos de hidratos y de grasas. Tiene un efecto hipolipemiante paralelamente, y la dosis que se da son 3 o 4 gramos al día del polvo, diluido en un poco de agua antes de las comidas. También hay cápsulas. Lo que pasa es que las cápsulas son a lo sumo de 500 miligramos, y como la dosis efectiva pueden ser 3 gramos,
Si viene de 500 te quedan 6 cápsulas. Entonces, a veces lo que se prefiere es comprar el tarrito y el polvo con la cucharada, y podemos medir entonces con la cucharada cuántos son los gramos que estamos utilizando. Lógico, hay que mezclarlo con algo que sea más o menos rico, ¿no? Porque huele a pescado. Entonces lo podemos mezclar con jugo, en un yogur, le buscamos la vuelta de alguna manera. La faciolamina, que está en el Phaseolus vulgaris, conocido como aluvia o poroto común, reduce la actividad de enzimas que metabolizan almidones. Esto tiene que ver entonces con los hidratos de carbono, y este producto se hizo muy famoso en estos últimos años porque se ha echado en polvitos en las comidas directamente, y de esa manera uno come algo que tiene un poquito de calorías, pero ahí el producto que tiene faciolamina reduce la absorción de esos hidratos luego a nivel de intestino. Se puede vender en cápsulas de 500 miligramos, 1 o 2 antes de cada ingesta, o se espolvorea la comida, que eso es lo que en muchos casos se está usando. La otra es la casiolamina, que tiene un efecto parecido, pero no sea sobre los hidratos, sino sobre la lipasa. Trabajaría sobre las grasas. La dosis es de 300 a 600 miligramos por día. Bueno, por ejemplo, la faciolamina, como dijimos, la tenemos en cápsulas, la tenemos en polvo. Ahí tienen el Satial, por ejemplo, el Redugras, que son productos que bueno, se están consumiendo bastante. Ahí tienen los ensayos, los trabajos que han sido publicados con ellos, ¿no? Que también están colaborando bastante bien. El ácido linoleico conjugado ya tiene mayor recorrido en el mercado farmacéutico, ya hace unos 10 años que está. Es el CLA. Es un grupo de ácidos grasos poliinsaturados que son isómeros, o sea, son como un espejo del ácido linoleico. Se diferencian en los dobles enlaces que tienen de distintas posiciones. Las fuentes de ácido linoleico conjugado están en la carne y en la leche de los ovinos y los bovinos. Es decir, el hombre no lo puede generar salvo justamente porque no tiene esa bacteria, que es la Butyrivibrio fibrisolvens, que es la que genera en bovinos y ovinos ese ácido linoleico conjugado. Pero a través de ácidos grasos trans en la dieta lo puede llegar a sintetizar el hombre. Bueno, ¿qué es lo que logra este ácido linoleico conjugado? Mejora la sensibilidad a la insulina, menor grasa en el abdomen, inhibe la lipoproteína lipasa, que tiene que ver justamente con la acumulación de triglicéridos en los adipocitos. Las mujeres son las que mejores resultados tienen con este producto. Bueno, el producto es muy conocido, Metabolic CLA. Ahí tienen un resumen de esta actividad relacionada con los trabajos publicados. Y la dosis oscila entre 3 y 5 gramos diarios. Fucosantina, esto está en algas pardas, pero acá la fucosantina es distinto a cómo trabaja el fucus o la espirulina. Acá la fucosantina es una molécula como si fuera un pigmento de buen poder antioxidante. Se está dando en problemas oculares. La zeaxantina y la fucosantina son muy buenas para los problemas relacionados con miopía, por ejemplo, retinopatías. Bueno, ¿qué es lo que hace? Induce el acoplamiento de la expresión de la proteína 1, UCP1, en el tejido adiposo blanco. ¿Esto que va a permitir? Oxidar ácidos grasos y producir mayor energía. Mejora la sensibilidad a la insulina, mejora los niveles, al haber mejor sensibilidad a la insulina, los niveles de glucosa en sangre mejoran quiere decir, van disminuyendo para reducir la glucemia, e inhiben las adipocitoquinas que inducen a la resistencia a la insulina. O sea, es un buen producto para el síndrome metabólico que siempre cursa con resistencia a la insulina. Fucosantina podemos conseguirla en farmacias magistrales, hay médicos que la recetan, entonces hay farmacias que tienen la materia prima y lo hacen. Producto en el mercado todavía no tenemos con fucosantina para el tema de obesidad. Serían 4 miligramos diarios de la fucosantina pura, y si no 200 miligramos del alga que esté valorada en un 1% de fucosantina. Bueno, Lactobacillus gasseri, este lactobacilo se ha puesto de moda, también hace menos permeable la capa de la mucosa de la pared intestinal, por lo tanto entonces hace que no se absorban tanto los hidratos y las grasas. Es como una fibra, por así decirlo. Estimula la lipólisis, mejora cuadros de alergias en los chicos, sobre todo los chicos que a veces tienen alergias a la leche, por ejemplo, le mejora bastante.
se prescribe en solución de sal biliar al 0,3% para evitar su degradación por los ácidos estomacales. O sea, va con entonces un elemento bilioso que la protege de esa degradación que tiene el ácido clorhídrico a nivel del intestino. Bueno, es un producto que no está en el mercado nuestro. Yo les voy siempre mencionando lo novedoso, ¿no? Esto puede significar que dentro de poco ya esté en el mercado nuestro. Bueno, este es bastante novedoso, ¿no? La cianidina 3-glucósido es una antocianina, que es un pigmento también, que está en una naranja muy especial. Es una naranja que cuando uno la abre parece un pomelo, es rojiza, pero es una naranja. Esa naranja crece únicamente en una zona que está en Sicilia. Donde están los cultivos de esta naranja se ve el Etna. Es hermoso el lugar. Bueno, Morosil es por así decirlo, el nombre comercial de este producto. Está valorado en antocianina. Justamente tiene además polifenoles que actúan de manera sinérgica. Es muy buen antioxidante, como toda antocianina siempre son antioxidantes. Inhibe la expresión del par gamma, ¿no? Que es la peroxisoma proliferador activado receptor, activado del proliferador de peroxisoma, y eso está relacionado ese PP-par con la diabetes. Esto es muy importante, por eso este producto es interesante para el diabético obeso y para el síndrome metabólico que cursa con insulinemias y que cursa con también diabetes. Estimula la síntesis de adiponectina, que era uno de los que jugaba por el lado de Olivia, si se acuerdan. Modula genes envueltos en el metabolismo de los lípidos, aumenta la sensibilidad a la insulina, reduce colesterol LDL y triglicéridos, o sea, tiene acciones bastante interesantes. Hay un ensayo clínico que ahí lo tienen publicado, se utilizaron en un número de 30 pacientes 400 miligramos al día, y lo que se vio es una reducción significativa del peso, de la cintura, la circunferencia de la cadera. Recuerden que en síndrome metabólico se mide la cintura, ¿no? Que es una de las formas de determinarlo. Y bueno, básicamente 12 semanas de tratamiento y los pacientes redujeron de peso significativamente. Podemos hablar de entre 4 a 6 kilos en el mes, que es algo bueno, ¿no? Desde el punto de vista de reducción de peso. El ácido pinoleico está presente en los pinos, en algunos cedros también. Estimula justamente la GLP-1, estimula la CCK, que eran, ¿se acuerdan? Las que jugaban del lado de Olivia, las que dan saciedad. Es fuente de omega 6, tengámoslo presente también, reduce la motilidad del estómago, esto es importante porque eso es lo que colabora con la saciedad. Resultados visibles a las 3 horas, o sea, uno consume el producto y a las 3 horas ya le empieza a dar esa sensación de lleno. 1,5 a 3 gramos diarios sería básicamente la dosis a administrar, se da en forma de cápsulas, y el producto, bueno, también parece andar bien, no tiene efectos adversos. No tenemos en el mercado, tenemos cápsulas, entonces ven, acá dice justamente el aceite de pino como supresor natural del apetito. Bueno, esto a veces no es que quita el apetito, son estrategias a veces que tienen las empresas, ¿no? Por eso les explico el mecanismo, tiene que ver justamente con los grupos de neurotransmisores relacionados con la sensación de saciedad. El extracto de la proteína de la papa se conoce como PPE, tiene un nombre comercial, Slendesta. El Slendesta ya es el nombre registrado, es útil en el síndrome metabólico, es un inhibidor de proteinasa 2, aumenta la producción de la colecistoquinina, ¿se acuerdan? La CCK, que daba la sensación también de saciedad. Se dan dosis de 30 a 60 miligramos del PPE, no tiene efectos adversos. Está en la papa, ¿vieron? Está presente aún en la cocción, o sea, cuando uno cocciona la papa hay PPE también. Pero bueno, no es que comiendo papa uno adelgaza, porque también la papa tiene hidratos, es una molécula que está ahí, que se extrae, y de esa manera se hacen los comprimidos o las cápsulas. Bueno, ahí tienen productos en el mercado, como pueden ver, pero no lo tenemos aquí en el país. Sé que se trae de contrabando, a veces lo van a buscar en Mercado Libre y lo van a encontrar. Pero hay mucho en Paraguay, en Perú, en Brasil también, en Estados Unidos, lógicamente. Mango africano, este se ha puesto de moda, el fruto es similar al mango que conocemos, que por ahí lo comemos
en Misiones, en Formosa, que hay mango también. Este es el mango directamente de Gabón, ¿no? Por eso Irvingia gabonensis, ¿no? Ahí en Gabón, en África, lo podemos encontrar. Inhibe la adipogénesis porque bloquea el receptor gamma activador de la proliferación de peroxisomas. Es decir, ese es importante, ¿no? El PP gamma, ese, que justamente trabaja en diabetes y en la actividad justamente de generar adipocitos. Esto es muy interesante. Incrementa los niveles de adiponectina, recordando la adiponectina frena lo que es el apetito, reduce el colesterol en sangre y es útil en obesidad y síndrome metabólico. Irvingia gabonensis, bueno, hay un producto que lo tiene el laboratorio Calcaño que está en Tucumán, ¿no? Es un laboratorio chico, digamos, pero ahí está registrado y se está comercializando. Bueno, las cetonas de raspberry, que son las cetonas de frambuesa, esto también es un producto que es bastante bueno, estimula la producción de adiponectina, ahí tienen entonces la adiponectina nuevamente puesta a consideración. La ruptura que hace justamente y escisión de la célula grasa, evitando el acúmulo, favorece una rápida utilización de los pedacitos o bloquecitos de grasa, producto de esa ruptura que se van generando. Una cosa es cuando la grasa está en una forma muy abultada, entonces el organismo no la usa, la mete de depósito. Cuando está en bloquecitos, dice, bueno, es como cuando te da un platazo grandote, pero si te da un bocadito, lo comes. El platazo grandote por ahí te da medio como que lo como más tarde, ¿no? Produce mayor concentración de noradrenalina, esto es importante porque es el efecto termogénico que por ejemplo tenía el naranjo amargo, que tenía el café verde, el té verde también, y reduce la formación de hígado graso. Esto es interesante sobre todo en el síndrome metabólico que muchos pacientes cursan con esteatosis. Bueno, el producto en el mercado es Cetolip, que está en el mercado, creo que ha aparecido algún otro también. Bueno, los reviews hablan de que haciendo la dieta y consumiendo este producto, que fíjense que viene adicionado con garcinia y glucomanán, como para tener una sinergia interesante. Bueno, con esto hemos terminado, hemos hecho un recorrido prácticamente por los productos que están en el mercado, los productos que van a venir posiblemente, vamos a ver el año que viene si varios de estos que hemos mencionado empiezan a aparecer. Y tengan en cuenta que no hay magia. Estos productos ayudan, dan saciedad, no esperen grandes cosas porque sin la dieta, ahora, la dieta sola a veces el paciente sabe que le falla, necesita un acompañamiento. Entonces estos productos sirven para acompañar porque trabajan metabólicamente. Está comprobado, están los trabajos, por eso les publiqué toda la bibliografía para que ustedes la tengan. Entonces, actividad física, una dieta tipo vegetariana, básicamente dietas que puedan ser cumplidas, porque si hacemos dietas muy restrictivas no nos sirven. Es decir, las dietas demasiado restrictivas, el paciente las hace 3 días, 4 días, 5 días, después está terminando arañando las paredes. Entonces, la dieta tiene que ser una dieta de fácil cumplimiento. Esto es muy importante. Entonces, la adherencia es fundamental. La actividad física no lo tengo que mandar a correr al gimnasio, menos en esta época de pandemia, matarlo en un gimnasio, no. Tiene que ser asociada a su condición de salud. Si es una persona que tiene que bajar 25 o 30 kilos, no lo puedo mandar a matarte en el gimnasio. Hace caminatas, un poquito de trote, una bicicleta fija. Vamos acompañando despacito ese seguimiento. Y todo esto como para los que son médicos ya saben los mecanismos de acción y para que es el farmacéutico cuando el paciente le pregunte ¿y esto cómo me va a ayudar? Que son preguntas que se hacen en el mostrador de farmacia, es importante que tengan estos conceptos, que ustedes ya sepan entonces dónde va a actuar, cuál es el mecanismo de acción, cuál es la expectativa, ¿no? que tienen estos productos, saber si tienen efectos adversos o no. Entonces todo eso hace a que haya un buen mensaje hacia el paciente y el paciente entonces va a tener mejores resultados. Así que bueno, les agradezco la atención y cualquier cosita pueden hacer sus preguntas como de costumbre. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima.